Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Seguimos con estudios bíblicos. Hoy continuamos con libro de Génesis. Vamos a estar estudiando capítulo 26 acerca del resumen y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Venimos estudiando ese momento en que nace Esaú, luego nace Jacob, ese nacimiento un poco interesante, ya que vemos que desde el vientre de Rebeca viene ese, ese conflicto, esa guerra, ese momento en que ella inclusive consulta a Dios en el capítulo 25, diciéndole, ¿por qué pasa esto? Está preguntando Raquel. Entonces algo que es algo increíble, ¿no? Como el mismísimo Dios habla con ella y realmente Rebeca para Isaac ha sido maravilloso. Y quiero resaltar que es un consuelo para Isaac, aparte de la pérdida de su madre. Entonces, después de este parto, Rebeca va a tener esos dos hijos y vemos como Isaac tiene que descender, tiene que salir de esa tierra por causa de una terrible hambre. Si empezamos el capítulo 26, verso 1, una terrible hambre azotó toda la tierra como había ocurrido en los tiempos de Abraham. Entonces, tuvo que Isaac moverse de esa tierra con su esposa Rebeca y sus hijos. Pero lo que más importante es que en el tiempo de Abraham también había ocurrido esta gran hambruna, lo habíamos visto en el Génesis capítulo 12, verso 10, donde en el resumen de que estamos dando, recordábamos en la clase pasada de que esa gran hambre también en el tiempo de Abraham se ocurrió. Entonces el versículo 2, el Señor se le apareció a Isaac y dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive como extranjero en esta tierra y yo seré contigo y te bendeciré. Yo con todas las palabras confirmo que te daré esta tierra a ti y a tu descendencia, tal como se la prometí solamente a Abraham tu padre. Entonces, es el momento en que Dios le está diciendo a Isaac esa hermosa bendición, promesa, ese pacto que hizo con Abraham, que iba a tener un hijo, y en ese hijo de la simiente igualmente de Sara, iba a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios le acaba de confirmar el pacto a Isaac en este versículo. Dice el versículo 4, haré que tu descendencia sean tan numerosa como las estrellas de los cielos y daré todas las cosas de la tierra y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Verso 5, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos y decretos. Realmente es, in- para nosotros muy importante entender el versículo 5, ya que este versículo me da a mí a entender que debo de escuchar, debo de oír a la palabra de Dios, debo de obedecer a la palabra de Dios. Y inclusive Dios especifica en requisitos, mandamientos, decretos e instrucciones. Entonces, es realmente importante conocer y reconocer cuáles son los mandamientos de Dios, cuáles son los requisitos de Dios y qué debemos de obedecer. Es importante para el tiempo de Isaac. Me acuerdo comentarios de mis hermanos que no existía la ley mosaica, pero sí existía Dios hablando directamente a los patriarcas. Igualmente, como se le está hablando directamente a Abraham, también le está hablando a Isaac. Y habíamos comentado que también, inclusive, estaba hablando directamente a Rebeca. Eh, Otros comentarios importantes que seguimos leyendo en el versículo 6 en adelante. Entonces Isaac quedó en Gerar, y cuando los hombres que vivían allí se prepararon, le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa. Le dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir que era su esposa. Vemos eh, el mismo ejemplo, vemos la misma actitud que tuvo su padre Abraham cuando en Génesis capítulo 20 le dice a Abimelech que era
su hermana, Sara, y que, bueno, mis hermanos comentaban y que había sido media hermana según la genealogía de Sara, como dice Génesis capítulo 20, verso 2, como su padre Abraham había dicho esto, pero ahora en este versículo capítulo 26 es Isaac diciendo esto mismo, que ella es mi hermana. Seguimos leyendo. ¿Por qué pensó esto Isaac? Me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Verso 8. Pero tiempo después Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelech mandó a llamar a Isaac y exclamó, es evidente que ella es tu esposa, porque dijiste entonces que es mi hermana. Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. Verso 10. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? Exclamó Abimelech. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella y tú nos habías hecho culpables de gran pecado. Entonces Abimelech dio la orden a todo el pueblo que cualquiera que toque a ese hombre o a su esposa será ejecutado. Siempre tenemos que observar y estar viendo que Dios, aunque vayamos haciendo quizás no su voluntad, como en este caso que es la mentira, como en este caso que es el engaño, está tratando de buscar salvaguardar su vida y hay un poco, se puede ver la desconfianza, la no entrega a Dios en este pasaje, pero es como Dios va moldeando el corazón de cada uno de nosotros. Ponemos un ejemplo, sabemos que Abraham, siendo el padre de la fe, que ni siquiera tuvo en ningún momento por negarle ni siquiera a Isaac a Dios, porque subieron juntos, igualmente Isaac se sujetó al padre, porque no rehusó de subir con su padre, solamente creyendo que Dios proveerá de ese cordero. Y observamos como igualmente otro ejemplo del rey David, que tiene el corazón conforme al de Dios, según el libro de los Hebreos, y este hombre, a pesar de haber cometido faltas ante Dios, igualmente procuró estar siempre caminando junto a Dios. Es la forma en que Dios nos moldea el corazón, es la forma en que nosotros poco a poco vamos creciendo. Entonces vemos a un Isaac, quizás en este pasaje, en este preciso instante, alejándose de la presencia de Dios, pero el corazón de Isaac siempre volverá a Dios porque lo conocemos. Versículo 12, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano que el que le había plantado, porque el Señor lo había bendecido. Yo comentaba, resumen, clase pasada, de que esa semilla, cuando cae en buena tierra, da fruto a ciento por uno, y realmente lo que está haciendo Isaac, está dando a ciento por uno, y eso es por la bendición de Dios. Es porque versículo 12, final del 12, esto ocurre porque el Señor lo ha bendecido. Versículo 13. Entonces se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños, ovejas, cabras, manadas de ganado, siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Estábamos comentando acerca de esta envidia, que es tan terrible el tema de la envidia, y el mundo nos ha querido inculcar conceptos erróneos de que quizás existe una envidia buena o una envidia no tan buena. Entonces realmente envidia es dañina y mala, ya que Caín y Abel, en este caso, hubo una pequeña riña en un campo por culpa de que Dios miró con agrado una ofrenda y no la otra. Igualmente, si vemos el texto de los evangelios, Jesucristo fue entregado y era por envidia también que fue sido entregado. Veíamos un salmo, hay un salmo de David en el 73, donde David siente envidia por esas personas arrogantes que no tienen temor de Dios. En el 73, igualmente David se va a dar cuenta de que el destino de ellos es la muerte. Entonces, habíamos quedado en este capítulo, en este versículo 14, y antes de continuar, vamos a ver si tienen comentarios, preguntas, algo más que añadir, hermanitos. Si no, continuamos
con el versículo 15 en adelante. ¿Todo claro, hermanitos? Entonces, vamos a volver a hacer la lectura. Vamos a releer, por favor, desde el 15. Manuel, está deficiente tu conexión. Tenemos problemas estás entrando y saliendo bastante. Si quiere, hermanito Roberto, si quiere, continúe usted entonces, porque es que me estoy dando cuenta que me quedo como paralizado algunas veces.